Durante el año 1930, una pareja de exploradores, compuesta por Charles Miller y su esposa Leona Miller, habían decidido viajar con un grupo a las zonas inexploradas de Nueva Guinea Occidental con el fin de celebrar su luna de miel. El grupo se internó en lo profundo de la selva, sin saber que en aquella región habitaba una tribu desconocida con la cual se toparon. Los exploradores llamaron a esta tribu los Kiriri y lograron comunicarse con ellos por medio de señas. En un principio, los nativos se mostraron desconfiados, pero con el paso del tiempo aceptaron a los visitantes y los guiaron hasta su aldea. Sin embargo, pronto Miller y sus acompañantes se percataron de algo muy macabro. Los Kiriri tenían cabezas humanas cortadas como trofeos, aparentemente procedentes de tribus enemigas, pero no había señales de sus cuerpos. De igual manera, se dieron cuenta de horripilantes ritos que involucraban sacrificios de infantes robados de otras tribus de la región. Sin embargo, la tribu nunca se mostró hostil frente a los exploradores. Por el contrario, parecían felices de compartir sus extrañas tradiciones con ellos. Durante su estancia en la aldea de los Kiriri, el grupo tuvo que experimentar muchas cosas extrañas. Leona Miller vio como una nativa usaba un enorme colmillo de 45 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho en la base para romper un coco. Se parecía al colmillo de un elefante o el cuerno de un rinoceronte. La mujer le contó de inmediato a Charles, quien fue hasta la choza donde lo había visto. En lugar de encontrar un colmillo, se topó con varios y todo indicaba que pertenecían a un animal enorme. Calculó que cada colmillo debía pesar unos 9 kilos. Notó además que los colmillos parecían desgastados en uno de sus lados, como si hubiese sido arrastrado sobre el suelo por mucho tiempo. Charles Miller llamó entonces a uno de los nativos de nombre Gro, quien se había convertido en su guía dentro de la aldea. Por medio de señas, Charles trató de preguntarle qué era ese misterioso objeto. El nativo negó que fuera un colmillo o un cuerno y dibujó en el suelo arenoso la silueta de un gran reptil de cuello alargado, cuerpo enorme y jorobado que terminaba en una cola muy larga. El nativo indicó con señas que aquel objeto era una púa o espina que iba en la punta de la cola de ese misterioso animal. El nativo siguió dibujando más detalles de esta bestia. Tenía un collar acampanado detrás de la cabeza y una fila de escamas triangulares le recorrían la espalda. Charles trató de preguntarle qué tamaño tenía esa criatura, a lo que el nativo dibujó una línea de 12 metros, señalando que esa era la dimensión del animal. El nativo le indicó además que la piel de este ser era muy dura y gritó entonces la palabra "row", indicando que ese era el sonido que esta bestia producía y de esa manera se referían a él. Charles Miller les preguntó dónde vivía este animal. Esperaba que señalaran la oscura y espesa jungla, pero en su lugar, los nativos señalaron el noroeste de las montañas, donde había varias mesetas. Miller les hizo entender que deseaba ir allí y ver él mismo a este animal. Los nativos pusieron cara de preocupación y se negaron al principio. Charles Miller señaló que llevaría su pistola por si la situación se ponía peligrosa. Finalmente los nativos aceptaron llevarlo al lugar, pero les tomaría 3 días llegar hasta allí. El hombre y su esposa, junto al grupo de nativos, salieron al amanecer del día siguiente, llevando armas, provisiones y una antigua cámara. Dejó el resto de su equipo de acompañantes en la aldea y emprendió un duro camino por las montañas en busca de esta bestia desconocida.
Bordearon una meseta en dirección oeste y finalmente descendieron topándose con una extensa zona pantanosa de forma triangular. Charles estimaba que el pantano tendría unas 40 hectáreas, ubicado entre las dos mesetas. Había mucha vegetación, altos juncos amarillos marcaban el horizonte. También había altas cañas que de repente comenzaron a moverse. Charles Miller describe que el miedo se apoderó de él y de su esposa, causado por aquello que emergió de la vegetación frente a ellos. En medio de la situación, trató de apuntar su cámara ante esta bestia prehistórica que empezaba a cruzar el pantano. Charles dice que la bestia era tan larga que cuando vio agitar su cola pensó que era otro animal distinto que venía detrás del primero, pero al final estaba seguro de que era una sola criatura. Vio entonces la púa en la punta de la cola, similar a las que había visto en la aldea. Todo estaba en silencio, mientras aquella enorme criatura se sumergía parcialmente en el agua, y todo lo que se escuchaba era un sonido que recordaba a la expresión row que habían hecho los nativos. Miller se dio cuenta de que su cámara estaba apagada y al encenderla, el sonido de la cinta llamó la atención del animal, el cual dirigió su mirada hacia ellos y de inmediato se levantó sobre sus patas traseras de manera amenazante. En ese momento, pese al miedo que sentían, los Miller pudieron ver a detalle el color amarillo pardo del animal, muy similar a los juncos que habían en el pantano y con los que seguramente utilizaba para camuflar. Tenía muchas escamas como blindaje por todo el cuerpo. Vio también las enormes placas triangulares en la espalda que parecían salir de la columna vertebral y además de un extraño collar óseo alrededor de la cabeza, la cual era pequeña y su boca era un pico como el de las tortugas. Finalmente la criatura dio vuelta y desapareció detrás de un grupo de eucaliptos. Tanto los exploradores como los nativos respiraron con alivio cuando la criatura se alejó y el grupo decidió regresar a la aldea. Los nativos le dijeron a Miller que el lugar hacia donde se había dirigido el row habían muchos más ejemplares como ese, toda una población de esas extrañas criaturas viviendo en un inhóspito pantano totalmente alejado de la civilización. Para Miller, la descripción del row encajaba con la de un dinosaurio, pero aún así no se parecía a ninguno descubierto hasta el momento. La cabeza, pese a ser pequeña, recordaba a la de un ceratopsio, con un collar óseo y un pico córneo. Carecía de cuernos. En cuanto a la forma del cuerpo, era parecido a cualquier dinosaurio saurópodo. Su cuello y cola eran muy largos, un cuerpo voluminoso y pesado, desplazando a cuatro patas, pero levantándose en dos cuando se sentía amenazado para parecer más grande. La piel de la parte dorsal del cuello, lomo y cola parecía acorazada, similar a los anquilosáuridos. Por otra parte, la fila de las altas placas triangulares en la espalda y la púa en la cola eran características similares a los estegosáuridos. Prácticamente, el row parecía un híbrido entre diferentes especies de dinosaurios herbívoros del Mesozoico. Esta historia apareció publicada en el diario de Charles y Leona Miller, llamado Caravana Caníbal, publicado en el año de 1939. Dado lo extraño de la historia y lo fantástico de la descripción de este animal, muchos criptozoólogos, incluidos Bernard Hubelmans, creen que la historia es falsa y fue un evento de ficción escrito por el matrimonio Miller para hacer que su libro se vendiera. Miller tampoco trajo ninguna evidencia
a El Row, a pesar de haber visto varias de las púas de este animal, las cuales eran usadas como herramientas por la tribu. Respecto a la filmación, tras su regreso, la cinta se mostró solo a un selecto grupo de personas y amigos cercanos, pero nadie dijo que allí se viera alguna criatura desconocida. De igual manera, no se tiene ningún registro sobre una tribu llamada Kirriri en esa región, lo que fortalece la teoría de que todo fue un engaño. Pero dando el beneficio de la duda, la historia del Row no es muy diferente a la de otros críptidos saurópodos, como el Mokele mbembe en el Congo o el Zugua en Sudamérica, por lo que tal vez alguna criatura similar podría haber sobrevivido en regiones inexploradas de Nueva Guinea. En 1991 se clasificó en Sudamérica una nueva especie de saurópodo llamado Amargasaurus casaui, el cual vivió en el período Cretácico hace 130 millones de años. Medía unos 10 metros de largo, pero una de sus principales características es que poseía dos filas paralelas de espinas que sobresalían a lo largo del cuello y la espalda. Se cree que estas espinas podría haber tenido una vela de piel que las unía, por lo que tal vez una criatura de estas características fue lo que el matrimonio Miller pudo ver, confundiendo una vela dorsal con espinas con las placas dorsales de un estegosaurio. No se descarta que el Row fuera realmente dos tipos de criaturas diferentes que habitan en el mismo lugar. Por ejemplo, que en aquellos pantanos existiera una especie de saurópodo sobreviviente y al mismo tiempo otro ser similar a un estegosaurio o anquilosaurio, y que el folclore de la tribu los representara como un solo animal. Otra teoría apunta a que tal vez se trate solo de una especie desconocida de reptil de gran tamaño que fue confundida por Miller con un dinosaurio. Tal vez la historia del Row en parte sea verdad y se deba a la influencia de historias similares en otras partes del mundo, las cuales Charles Miller pudo haber escuchado. El Row podría ser solo el reflejo de diversos mitos combinados, tras los cuales se esconden criaturas reales, completamente desconocidas para la ciencia.